La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Jorge Núñez, él es codirector del Observatorio de Prisiones 593. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Si nos puede, por favor, prender su micrófono. Gracias. Sí, muy buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Cuéntenos, ¿qué organizaciones son parte de este observatorio? Bueno, el observatorio está integrado por CDH Guayaquil, que es una organización con más de 40 años de experiencia defendiendo derechos humanos. El Comité de Familiares por la Justicia en Cárceles, que se conformó a partir de las masacres carcelarias que hemos vivido en el país, en donde está su vocera, que es Ana Morales, y en CDH está Billy Navarrete y Fernando Bastia. Está conformado por la Universidad John Jay College de Nueva York, que está Luis Barrios, que fue parte de la Comisión de Pacificación que conformó el gobierno, y por parte de la Universidad de Cuenca estamos nosotros, que somos Caleiros, es un centro de etnografía interdisciplinaria, es un espacio de antropología, y que hemos estudiado cárceles desde el año 2004. ¿Qué resultados esperan obtener con este observatorio o con el trabajo que está realizando este observatorio? Bueno, el objetivo final es producir conocimiento antropológico para la defensa de derechos humanos de las personas que viven en la cárcel y sus familias. Obviamente hay muchísimos otros casos de violaciones de derechos humanos, pero esta plataforma específica se concentra en las familias que tienen a alguien viviendo tras las rejas o las familias que han perdido un ser querido en las masacres. Lo que debemos recordar cuando estamos hablando de esto es que la mayor parte de la población penitenciaria no pertenece a bandas, y cuando uno habla de cárceles debe saber que hay una población penitenciaria muchas veces sin sentencia, en un 42% sin sentencia, que está también secuestrada por estas bandas que fueron fomentadas por el propio Estado, y eso podemos comentarlo también. Ahora, respecto a la investigación que ustedes realizan, ¿el Estado les entrega la información necesaria para tener una investigación con resultados reales sobre la situación que estamos hablando dentro de las cárceles? ¿Está colaborando el Estado con esto o simplemente la investigación las hacen ustedes solo? Es una excelente pregunta. Nosotros hemos trabajado colaborativamente con instituciones del Estado, tanto Fiscalía, en la plataforma Etnodata, también con Consejo de la Judicatura, la propia Policía Nacional. Depende mucho de las autoridades. En este momento no estamos colaborando con ninguna de las instituciones gubernamentales. La última colaboración que tuvimos fue en el diagnóstico que hizo Caleidos, en donde nosotros limpiamos la base. Carcelaria tenía 230,000 registros, y cuando limpiamos la base de datos habían como 39,000 internos. Cuando les propusimos al SNAI en ese momento y a su director que necesitábamos crear un nuevo sistema de gestión penitenciaria, ellos prefirieron hacer un censo al cual nosotros nos opusimos porque nos parecía que no necesitaban una foto de las cárceles. Todo el censo que se hizo, las cárceles son completamente diferentes ahora, sino que lo que necesitaban es un flujo de información mucho más adaptado a las necesidades de la transición de la gente que necesita salir, porque el objetivo era despoblar las cárceles. Recuerden que en este momento estamos en una emergencia de carcelaria en donde todas las mujeres internas, que en su gran mayoría están por delitos no violentos de mulas, relacionados con drogas, están básicamente condenadas a muerte. Hay varias alertas que ha hecho no solo el observatorio, sino la articulación que se llama Alianza contra las Prisiones, ha venido alertando del peligro que corren las mujeres encarceladas. Entonces, en este momento hemos dejado de colaborar realmente con el SNAI y también por todos los problemas que hay del involucramiento también de actores políticos en el mercado de la cocaína. Qué pena. Y sobre todo el hecho de lo que usted mencionaba, ¿no? Tanta gente, se supone que se habló de descongestionar las cárceles y entiendo, hay muchas denuncias de gente que ya tiene las posibilidades de salir, que ya ha cumplido incluso su condena por el delito que sea, ya cumplió su condena y tiene que salir y
simplemente no le dan la boleta de salida. O sea, siguen esas cosas que entorpecen la justicia, ya sea por corrupción, por incapacidad, y que nos están dejando mucha gente inocente que puede estar muriendo con estos actos violentos y masacres que se dan en las cárceles. Es decir, ustedes ya no tienen ningún tipo de injerencia con las decisiones que tome el Estado. Están haciendo una investigación completamente aislada. Sí, nosotros cuando terminamos el primer diagnóstico de 2021 tuvimos reuniones con ministros de Estado, con altos mandos policiales, les explicamos la situación, explicamos que la estrategia debía ser despoblar las cárceles, que habían estos problemas. Se decidió posteriormente conformar la Comisión de Pacificación, que fue básicamente saboteada por el propio SNAI. Y sí, digamos, cortamos comunicación, nada más, pero nosotros seguimos produciendo datos que son relevantes para las familias, básicamente a través de el comité de familiares. Los comités de familiares conocen la realidad. Estamos haciendo entrevistas a profundidad, pero también encuestas muy parecidas a las que hicimos para el diagnóstico con las familias, para llevar un monitoreo de cuánto está gastando la gente. Y los resultados o lo que estamos viendo del diagnóstico es que es muy grave, porque nosotros ya habíamos alertado que la violencia iba a rebasar la cárcel, iba a salir a las ciudades, que las ciudades iban a empezar a ser administradas como penitenciarías. Pero ahora tenemos un segundo problema muy grave, y es que las masacres generan un trauma, y los traumas son hereditarios. Al menos eso nos cuenta la antropología, ¿no es cierto? Y entonces la violencia se va a expandir en el tiempo también. Y esa temporalidad es la que debemos empezar a trabajar, porque desde mi punto de vista el gobierno tiene una actitud extremadamente reactiva, completamente policial. Y poco preventiva. ¿Y dónde creen ustedes que está la traba? Esa que no nos deja tomar decisiones concretas, porque los ecuatorianos estamos escuchando. Cada vez que oímos las masacres en las cárceles, paralelamente enseguida decimos, ya tenemos el control, nos dicen, ya tenemos el control. Y nos damos cuenta que eso no es verdad, que no tienen el control de las cárceles, que el control los tienen los delincuentes. ¿Cuál es la traba ahí? Hay dos grandes problemas, dos cuellos de botella. El primero es que la policía sigue administrando el sistema penitenciario. La policía no está entrenada para rehabilitar gente, no está entrenada para sacar gente de la cárcel, está entrenada para meter gente a la cárcel. Eso es el entrenamiento policial. Y las operaciones de inteligencia policial, ¿no es cierto? Porque el problema fue que cuando le entregan a la policía a la cárcel, la policía empieza a usar el confinamiento como su fuente primaria de inteligencia policial para saber cómo está funcionando el mercado de cocaína afuera y para incrementar sus incautaciones. Pero eso lo que creó es una competencia violenta. Ese es un problema, y eso tiene que ver con las rutas tradicionales del Ecuador como país de tránsito. Ese es un modelo de negocio viejo de la guerra contra las drogas. Pero también tenemos que ver que hay un cambio en el modelo de negocio que desde el Ecuador, y tiene que ver que el Ecuador se convirtió en una plataforma, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con un país plataforma? Es donde se hacen ciertas conexiones. Y si le explico muy fácil, cuando yo hice mi primer trabajo de campo en el Penal García Moreno en 2004, habían dos mercados que nunca se podían ver el uno al otro. El mercado que tiene que ver con las rutas marítimas de lanchas, que por lo general son los eslabones más bajos de la cadena de producción, gente pobre que participa logísticamente en la organización de esas rutas. Y estaban los mercados que tienen que ver con otra infraestructura que no es la cárcel, sino son los puertos. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Noruega y recientemente, hace 3 días, a finales de marzo, fue la incautación más grande de cocaína procedente de Ecuador en Noruega. En la historia de este país, la anterior a esa, que también era por bananas, por la importación de bananas, fue en 2013, y la anterior a esa en 2005. Entonces, esa ruta también es una ruta vieja hacia Europa. Obviamente, Noruega no es un puerto tradicional controlado básicamente por la mafia albanesa, sino más bien Rotterdam o Londres. Entonces, esos dos mercados que usted tenía antes, que no se veían el uno al otro, ahora están yuxtaponiéndose y convergiendo. Entonces, uno de los problemas que veo, sobre todo en el relato de muchos analistas, que por lo general es la información que les da inteligencia policial, es que no están viendo que solo hay una parte de la película. Porque la inteligencia policial lo que tiene es el relato que les dan los líderes de las bandas que fueron reclutados
para ser sus informantes, sus fuentes primarias. Entonces, lo que nosotros tenemos es el narcocorrido de las bandas penitenciarias que tienen secuestrada a la población penitenciaria. Pero, por ejemplo, en el caso Cherres y en las otras cosas, tenemos muy poca información y eso pertenece al otro mercado, que ahora están completamente conectados y que ese es el gran problema que vemos. Entonces, cuando hablamos de masacres, tenemos, es como le digo, el resultado de la confluencia de estos dos mercados. Las rutas no solo conectan oferta y demanda, las rutas son el mercado en el tráfico internacional de cocaína. Y esta plataforma que se convirtió Ecuador para el mercado de la droga, ¿por qué se da? Hay especialistas que dicen que se trata de que Colombia fortaleció sus leyes, sus controles y demás en el tráfico de drogas y que eso hizo de que encuentren en Ecuador un mejor mercado, lo que usted dice, una mejor plataforma para funcionar desde acá. ¿Cuál es la real razón? ¿Por qué no se escogieron Ecuador como una plataforma para este tráfico? Bueno, hay varios factores que intervienen ahí, pero a mí lo que me parece que es importante, y sobre todo desde la antropología lo que nos interesa ver es cómo se construye el mercado, cuáles son los nuevos actores y cómo se va produciendo las rutas. Gestionar una ruta que sale desde un puerto es muy diferente que gestionar una ruta desde una cárcel. ¿Por qué? Porque usted necesita diferente tipo de involucramiento, de penetración. Las rutas de los puertos son rutas de empresariados mafiosos, son élites, que por primera vez estamos viendo que también están en estas cruentas masacres. Las rutas de las cárceles por lo general han sido rutas que prestaban servicios logísticos a distintos grupos. En un inicio era Colombia, después cuando se desmovilizaron las FARC, se quedaron los residuos de las FARC en Nariño y se conectaron a los carteles mexicanos. Entonces, creo que todavía no tenemos el mapa muy claro. Una de las cosas que pasa acá en Noruega, por ejemplo, es que la policía ha dicho, no sabemos si esa droga venía al mercado de Noruega y hay un mercado más grande o era una red para abastecer otros países europeos. Lo que sí es una novedad que haya venido a Noruega y realmente no hay información. Lo que sí pasó es que el país ahora se involucró en una investigación internacional sobre estos cargamentos. Ahora, ¿qué pasa con aquellas organizaciones como ustedes, por ejemplo, que hacen este tipo de investigación en las cárceles del país en un momento tan crítico y sobre todo donde hemos visto que incluso la garantía del Estado en el tema de seguridad para las investigaciones es muy baja, ¿no? Tuvimos el caso de Carol Noroña, por ejemplo, que fue una periodista de las cárceles que tuvo que abandonar el país por las amenazas contra su vida. ¿Cómo están manejando eso ustedes en su investigación? Sí, yo conozco mucho la investigación de Carol, la respeto mucho, me parece una excelente periodista de investigación. Creo que su trabajo tenía estos riesgos del periodismo de investigación, que al final es develar con nombres y apellidos quién está involucrado. Nuestro trabajo tiene un nivel de riesgo mucho más bajo por una simple razón. Nuestro objetivo es mejorar, es garantizar los derechos humanos de la gente que está en la cárcel y la que está afuera, y sobre todo sus familias. Entonces, y sobre todo sugerir desde nuestro punto de vista como observatorio cómo podemos evitar las masacres. Y para nosotros desde el despoblamiento no es construir más cárceles. Usted ve que cada vez que hay una cárcel de máxima seguridad, hay igual masacres y hay armas ahí, porque ingresan por la policía y los guías penitenciarios. Y sobre todo declarar no una emergencia del sistema penitenciario para crear más seguridad, sino para salvar la vida a las personas que en este momento están sentenciadas a muerte. Usted no tiene idea la desesperación de los familiares, porque no sabemos cuándo va a haber otra masacre. Y sabemos que la policía es alertada, pero lo que sí sabemos es que este gobierno en particular nunca entra a tiempo y deja que la gente se muera y maten a gente adentro. Ahora, a través de las redes sociales del observatorio se dio a conocer que las personas privadas de libertad en la penitenciaría de Litoral llevaban 3 días sin recibir alimentación por parte del Estado. ¿Es esta una forma de tortura, dicen algunos sectores de derechos humanos? ¿Es así? Sí, bueno, está catalogado así. Tratos cuentos, derechos humanos, básicamente algo que el observatorio está tratando de documentar y porque uno de nuestros objetivos es crear un caso internacional
de derechos humanos, es precisamente todas estas prácticas cotidianas de tortura que hay en las cárceles. No solo es la comida, es el agua, es la luz, es una serie de violencias institucionales, es una suerte de violencia burocrática cotidiana. Ahora, esto sucede porque el Estado no tiene realmente el control de las cárceles y no puede ingresar. Y cuando sucede actos violentos, pues difícilmente si pueden ingresar las autoridades de control, peor ingresar comida, alimentos, o medicina o lo que fuere, ¿no? O es que realmente eso se está volviendo un acto cotidiano de tortura y agresiones en contra de los internos para justamente tomar el control. ¿Cuál sería, según su criterio, la razón? ¿O el Estado realmente no puede, porque no puede ingresar, o se lo está haciendo a propósito? Mire, cuando yo me reuní con la comandante general de policía de ese entonces, Tania Varela, en 2019, una de las conversaciones, estaban 6 generales presentes, y una de las conversaciones que tuvimos es el problema del sistema de privilegios que estaban dando a ciertos grupos. Habían facciones dentro de la policía completamente opuestas a estos y habían otras que esa era la forma de conseguir información. Entonces, lo que veo es que desde que la policía administra las cárceles, se ha convertido también en un problema político para la institución. La policía del Ecuador está completamente fraccionada y yo empecé a entrevistar policías de jerarquías relativamente altas desde 2013 y la crisis institucional que tienen es bastante grave. Entonces, yo no diría que no hay control, sino que los acuerdos que tenían los propios policías con las distintas bandas no garantizan la paz caliente, como le llamaban ellos. Ahora, eso es tortura, ¿no? O sea, eso es mala gestión, eso es responsabilidad del Estado. Definitivamente. Y después de esta denuncia, ¿han tenido algún tipo de respuesta de este gobierno, de las autoridades? No. Nosotros hemos tenido más bien encuentros bastante problemáticos con el gobierno. Le doy un ejemplo. Cuando le presentamos el observatorio al señor Cobo, que es el encargado de inteligencia, él nos dijo que él había estado preso y que él conocía cómo funcionaban las cárceles. Al día siguiente entró en volqueta a la penitenciaría del Litoral y 2 semanas después salió del cargo. Entonces, realmente creo que el gran problema que tiene el gobierno y que lo hereda desde Moreno es que encargaron la responsabilidad de todo el sector seguridad a las fuerzas de la seguridad, o sea, policía o militares. Y usted necesita un control civil y democrático, porque cuando la gente habla o dice democracia, entendemos cosas diferentes. Y las instituciones de la seguridad son instituciones jerárquicas, no precisamente democráticas. No se discuten las órdenes de los generales. Entonces, necesitamos un control civil democrático de las instituciones encargadas de reinsertar a la gente en la sociedad. ¿Y se conoce en este momento el estado actual de los PPLs de la penitenciaría del Litoral? Sí, digamos, es calamitoso, sobre todo porque nosotros tenemos varios filtros de distintas redes. Entonces tenemos la gente que trabaja con CDH, la gente que trabaja con el Comité de Familiares, la gente que trabaja con Caleidos, ¿no es cierto? Y son distintas redes y ninguna de ellas pertenece a bandas o son líderes de bandas. Entonces, claro, la gente, yo entiendo que la ciudadanía diga, no, que no les den de comer, si igual tienen todo ahí adentro. Pero imagínense, es básicamente como en el Ecuador. El 10% de la sociedad acapara el 90% de la riqueza, el resto se está muriendo de hambre. Lo mismo pasa en las cárceles. Qué panorama tan triste, tan preocupante sobre todo. Yo le agradezco muchísimo y estaremos muy atentos a las resoluciones que salga de este observatorio. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. A usted. Agradecemos a Jorge Núñez, cofundador de Caleidos y codirector del Observatorio de Prisiones 593.